Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru como siempre en un día jueves de tablitas y gráficos rústicos, sí señor, como siempre acá en Ojo con la Tinta. Porque este fin de semana es que de verdad estuvo tremendo, muchos decks, muchas decklists que les quiero enseñar. La tablita de verdad tiene mucha cantidad de muestras donde vamos a analizar todo lo que sería la efectividad y cuáles podrían ser los decks para lo que ya se viene. Todos saben que este fin de semana ya empiezan las series de los Championships de la Season 7.1. Así que para saber cuál podría ser los mejores decks, aún estás pensando, no sé qué deck jugar, acá te puedo dejar este video que de seguro con los datos más objetivos como siempre puedes encontrar la respuesta a esa inquietud y duda. Y no me alargo más porque el video está muy intenso con mucha información para que lo disfruten, así que pónganse cómodos, relájense y disfruten de lo que serían las tablas y gráficos rústicos. Pero alto ahí, sí, como siempre quería decirle que like, suscribir, no, mentira, hay unas cosas más importantes que eso, más importantes. Porque sí, señoras y señores, les quería presentar este tremendo torneo que va a haber el 7 de junio. Sí, lo están viendo en sus pantallas. Un 4K Enchanted de los buenos del team de Lucky Dynamics que junto con France Game están organizando un tremendo torneazo. De verdad está increíble que yo tengo la posibilidad de castear, de retransmitirla a todos ustedes para que lo disfruten. Va a ser una fiesta, va a ser increíble. Es que miren los premios, ni siquiera se los voy a nombrar porque miren el cartel, está precioso. Están todo lo que serían los premios, más de 4K en premios, así que de verdad está increíble con eventos paralelos. Vamos a estar haciendo cositas, ya se vienen muchas cositas ahí con los buenos y amigos de la casa del Team Lucky Dimers, así que ahí para que le presten atención, para que se puedan inscribir, ahí les dejo obviamente lo que sería el numerito y el visum para que ya se empiecen a registrar porque ya hay varios inscritos, alrededor de España. Para que no se lo pierdan este magno evento, aún tienen tiempo, lo estamos avisando con mucha anticipación, así que 7 de junio no se lo pierda, ahí estaremos Guru como siempre representando y retransmitiendo este magno evento. Y ahora sí que nos vamos con las tablas. Y para comenzar les dejo lo que es el gráfico rústico de cómo se ha movido este Meta Breakdown de la semana número 3 de la Season 7.1, previo a todos los torneos y por supuesto a los distintos Championships de sus tiendas locales. Si se fijan, dentro del todo hay varios decks que se vieron durante este fin de semana con un predominio más claro de 5 de ellos. Por un lado, el más jugado, pese a los baneos, es el RB, seguido de la vuelta en gloria y majestad de Steel Song, y de cerca lo que sería el Red Purple, y Purple Steel. Ya en puestos más abajo estaría el Emerald Steel Discard, el Ámbar Steel Agro y una de las sorpresas del fin de semana que vuelve desde la ceniza de la Season 6, hablo de este Emerald Amatista Bones Minrage. Los demás decks, aunque aparecieron poco, nos da cuenta de lo bonito en general que está en Lorcana después de 3 semanas post el baneo y de la tremenda variedad de decks que pueden popular en los distintos torneos alrededor del globo y que de seguro en más de algún Championship se puede llegar a ver. Recordando un dato importante, que la semana de mayo prácticamente estaríamos cerrando lo que es esta Season 7.1 y dando inicio a junio con la nueva edición de Lorcana. Y como dije en la intro, si eres de España, no te pierdas de este magno evento, el torneo de los 4 Enchanted. De verdad va a estar buenísimo. Pero bueno, mientras seguiremos hablando de esta Season 7.1. Y pasando con mi querida tablita rústica que no puede fallar. Es que mire qué bonita que se ve. Ahora sí, con más cantidad de muestras donde podré analizar los decks como se debe con sus distintos porcentajes de eficacia y cortes del top, entre otras cosas. Como siempre, unos segunditos para que aprecien la rusticidad de mi tabla y en breve ya comenzaremos con el análisis uno por uno. Y comenzamos como siempre con mi querido Blue Steel, que ya saben ha sido el más perjudicado dentro del ban, ya que su cantidad de apariciones está dentro de lo mínimo. Igual aún quedan valientes que siguen jugándolo. Si bien la eficacia es un poco engañosa por la cantidad de muestra, podemos comentar que para sorpresa de muchos, de esos 6, uno logró el top 4 y otro se alzó con la gloria eterna.
Y hablo de este deck, del bueno de Harlan Sweet, que siendo consecuente con su discurso de ser un Blue Steel player de corazón, acá lo demuestra y dice: señoras y señores, aún queda patria. Yo sé que muchos ya saben en qué consiste un poco la lista, que es combinar estos values tanto de Alice como los enanos para llevarte la partida por delante. Una lista interesante que saca lo mejor de estos dos colores en el arquetipo más agro, y por supuesto, si sale bien, pues cierra muy pero muy bien las partidas. Un deck que por lo demás sigo ahí testeándolo por un poco de nostalgia, ¿cierto? E incluso algunos piensan que puedo aparecer en los distintos championships con él. Y bueno, la verdad, viendo esta listita, no lo descarto del todo, ¿eh? Pero bueno, felicitaciones ahí al bueno de Harlan Sweet por traer de nuevo a la palestra al bueno de Blue Steel Agro. Avanzando en la tabla, nos encontramos con otro tremendo deck que fin de semana tras fin de semana nos sigue dando que hablar, intentando desde hace un tiempo poder sentarse en el trono como el rey del meta de la Season 7.1. Hablo del bueno del Purple Steel, que sus números no mienten: de 33 apariciones, 7 lograron el top 8, 4 el top 4, un segundo lugar y 3 campeonaron este fin de semana, logrando una eficacia muy pero muy buena de un 45,45%, lo cual deja a estos colores muy bien posicionados dentro del meta actual. Y sí, es verdad que encapsulé tanto las versiones agro, min-range e incluso, como no, la decklist del bueno de Sansayed. Es que miren esta lista, un tremendo personaje, ya que mientras dice en la semana que va como avión, el Emerald Discard, que ya tiene la lista definitiva, etcétera, etcétera, llega y juega un torneo con un Jafar Will y lo gana. Tremendo, afirmando única y diferente en el Lorcana, que de vez en cuando le gusta quebrar el meta. Si bien en ese torneo lo logró, personalmente me gusta que aparezcan estos decks, ya que si miramos la lista vemos cosas interesantes, no solo por el Jafar de coste 3 que apareció en esta edición, sino por la genialidad de la lámpara, este ítem que hace juego si tienes una carta llamada Jafar o Genio, y como notarán, ya solo por el nombre del deck, obviamente lleva ambos. Una lista interesante que al menos en Card Market cumplió su cometido, porque todos están comprando los Jafar, Genios y lámparas a destajo. Algo importante que tienen que saber es que iré dejando las distintas decklists que la rompieron este fin de semana en la cajita de la descripción, pero que ustedes que tengan más tiempo lo vean con más tranquilidad, y porque en realidad si analizo todas, el video me queda como de 2000 horas, así que para que estén atentos ahí a la cajita de la descripción de este video. Bueno, siguiendo con la tabla, tenemos ya estos bellos colores rojo y azul que ya con la consolidación del deck de DKP no ha parado de seguir apareciendo. Porque si se fijan en este RB Sisu, se vieron 50 este fin de semana, de los cuales 9 lograron el top 8, 5 un top 4, un segundo lugar y se alzó con la gloria eterna en 2 ocasiones, obteniendo una eficacia del 34% que posiciona el deck bastante bien. Así que para todos mis amigos RB de corazón, les puedo decir que al menos la lista más cercana a lo que formuló DKP y Moyes sigue pisando y siendo una alternativa más que real para lo que queda de esta Season 7.1. Y si miran la lista que ganó el torneo importante en Suecia de más de 85 jugadores, lo cual es un número no menor, se puede observar que existen varias similitudes que nos traían los RB decks las semanas anteriores. Sí, por ahí un Donald Duck de inclusión, que no está para nada mal, para que todos los RB players busquen ahí afinar un poco más la lista y tomar un poco de nota en base a este deck. Pero si quieren una lista más picosa de RB, les presento la de mi querido teammate Jose, un crack, un grande, que logró hacer top 8 en el torneo de Ludis Games. Es que miren esta maravilla, por favor, de las cocinas de Pulsar Team. Es que tiene de todo, tiene bellas para frenar los agros, tiene tiburao, vida pirata, 4 tamatoas pequeños, tiene Ratigan. ¿Cuál es esa carta? Es que hay que leerla con lupa para sacarse de encima algunos bichos, y si no tiene el V-Prepare en la mano, te tiran un infame pit. No hay problema porque Scar te puede limpiar la mesa. La verdad, una lista cherry. Como siempre, felicitaciones al bueno de Jose, que si bien no ganó el torneo, al menos la alcanzó para estar en un espacio en mi análisis con este giro de tuerca del deck de RB. Y quién sabe si alguien cierto se anima con esta versión un poco más crazy y atrevida, bastante picosa. Los siguientes decks que voy a analizar, por supuesto, son de los queridos colores ámbar y steel. Partiendo por lo que sería Steel Song, que tuvo una participación magistral de 51 decks, donde 16 lograron el top 8,
uno logró el top 4, 4 quedaron en segundo lugar y 2 lograron alzarse con la gloria eterna, dejando ni más ni menos de un 45,10% en cuanto a su eficacia. La verdad, un porcentaje demasiado bueno considerando el nivel de muestra, lo que posiciona a este deck como uno de los mejores del meta sin lugar a dudas. Y como el video es mío y aprovechando que salgo por fin en Index, les muestro mi lista del torneo de Luis Games, el cual logré hacer un top 4, una versión muy parecida a la de Kurt en muchos aspectos, pero que considero que el Robin Hood es criminal, pero criminal, especialmente su versión shifteada que causa varios estragos a distintos decks. Por lo demás, obviamente no podemos dejar pasar el Criminal Mind, muy buena contra los infames Tiburaos y demás bichos grandotes, y el resto como siempre bien stock de las listas clásicas de Steel Song. Considero a la Ariel shifteada antes que la Cinderella, un poco por esa versatilidad de repartir daño que varias veces me ayudó durante el torneo. Así que les dejo mi lista por alguien si quiere echarle ahí un ojito y también testearla, porque no, en sus tiendas locales o en Lorcanito. Ahora, volviendo a la tabla de estos colores, tenemos a los enanitos, que si bien aparecieron poco, hicieron muy buenos resultados logrando un top 8, un top 4, un segundo lugar y también alzarse con la gloria eterna, al menos una vez este fin de semana. Si bien tiene literal un porcentaje de eficacia perfecto, no nos podemos dejar engañar, porque básicamente la muestra es muy pero muy pequeña. Pero eso no quita méritos a todos aquellos nostálgicos players que lo están piloteando de muy pero muy buena manera en esta Season 7.1. Y uno de esos nostálgicos que ha vuelto al lugar que lo hizo tan feliz fue el bueno de McPlank, que con esta lista logra el segundo lugar en este torneo de Luis Games. Una lista muy interesante, parte del laboratorio del conocido Team Lucky Dimers, que si la miran bien tiene cositas que me gustan, tiene cositas que me gustan mucho, como el Jafar de coste 3 que ayuda mucho para los trades, los Sven también que son bien versátiles, incluso un par de Kida que dentro del deck es lo que más me llama la atención. Interesante. Por lo demás, felicitaciones al bueno de McPlank, un muy buen jugador y muy majo por lo demás, y que lo seguiré respetando aunque el criminal me juegue los speed como si tuviese 5 en el deck. Es que de verdad estuve al borde de ver un deck check. Nada, broma, te queremos McPlank. Y por último, en la tabla de estos colores tenemos al Amber Steel Agro, que se vio 16 veces logrando 2 top 8, un top 4 y un segundo lugar, pero no logrando alzarse con la gloria eterna en ninguna de estas apariciones, dejando un 25% en cuanto a su eficacia, lo cual deja dentro de las posibles variantes en esta combinación de colores. Avanzando ya con mi querida tabla rústica, tenemos al arquetipo de descartes, comenzando por lo que sería el Emerald Steel, que nos deleitó con una cantidad no menor de 23 apariciones, donde logró 2 top 8, 2 top 4, un segundo lugar y alzándose con la gloria eterna al menos 2 veces este fin de semana, dejando un porcentaje de eficacia bastante interesante de un 30,43%, algo que las semanas anteriores no se veía ni de cerca. Y dentro de las decks ganadoras, por supuesto, voy a mencionar a la que ganó los 2K, una lista bastante parecida a lo que nos tenía acostumbrados Emerald Steel Descarte. Nada de Claravel como quizás listas anteriores que he mostrado en este canal. No señor, descarte puro y duro, contando con las cuevas, con los pits pequeños, los pits grandes, los Chico Mi Diablo, los Prince John y todo el paquete clásico de Discard, que ya incluye al menos una copia también de Pluto para proteger, ¿por qué no?, a tus personajes, y sería todo. De verdad una decklist por lo demás que dejan claro que el Emerald Steel Descartes más clasiquero aún puede ganar torneos y dar la nota alta en este meta de la Season 7.1. Volviendo a la tabla, analizando el arquetipo, otro de los que dio que hablar fue este Lima Limón, que si bien apareció bastante poco, logró un top 8, un top 4, un segundo lugar y se alzó con la gloria eterna al menos una vez, logrando una eficacia demasiado increíble. Pero como siempre les digo, siempre ojito a la cantidad de muestras, porque puede ser bastante engañosa este porcentaje. Pero para los amantes de esta combinación de colores les presento el deck que logró su cometido en el torneo del Portal Showdown. Además de traernos las clásicas cartas que nos podemos encontrar en Lima Limón, también es interesante la inclusión de esta Daisy Duck, que complementa muy bien lo que sería el arquetipo del deck. Y que bueno, como sabrán, la fiel Kida, que conjunto con los Under the Sea causa muchos estragos a los agros. Felicitaciones al Master Tatan por lograr este primer lugar, una lista bastante stock que para los que quieran aventurarse para sus distintos torneos venideros, ya saben que de esta lista pueden tomar nota.
Por último tenemos al más afectado del arquetipo esta semana. Hablo del Emerald Amatista Discard Pajarera, que la verdad bajó, pero es que un montón. Es que además de verse poco, no logró cosechar ningún top 8. Increíble para lo que estaba siendo este deck las semanas anteriores. ¿Será que quedó muy atrás respecto a sus dos otros hermanos de arquetipo? ¿O hay que ver ya si esta semana en los distintos championships o torneos la gente le tiene un poco de fe y le puedan sacar la mejor versión como lo fue al inicio de esta season? Eso de seguro estará por verse. Y continuando con mi tabla y de los decklists que han nacido en esta Season 7 y que la verdad ya se posiciona como un deck real y no un deck meme, está el querido Charnadog, que esta semana es que la rompió de verdad, logrando quedarse con el primer lugar del torneo más grande del fin de semana. Y es que al chequear la información solo pensé una cosa y yo sé que ustedes pensaron lo mismo. Por lo demás apareció 3 veces en total este fin de semana, obteniendo al fin y al cabo un porcentaje de eficacia de un 33,3%. Y obvio que presentaré la lista del campeón, que por lo demás muchos ya sabrán que va esta lista en general, pero que el bueno de Joel le sacó el mayor de los provechos, jugando todas las criaturas que literal te pueden ir ganando lore demasiado rápido en pocos turnos, como la Daisy, los Murphy y las Ladies, que también tienen esos componentes de descarte con los mismos Tran, con la Isma, para después de la nada caiga el bueno de Charnabog. Una lista entretenida que, si bien es para pegar unos atracos que inolvidable, hay que saber jugarla bien, para que el deck principalmente no te escupa tanto y todo eso. Además es relativamente barata, así que si quieren aventurarse para los distintos championships, este es el momento de comprar todas las Ladies y Trump que puedan, porque este deck vino para dar más de algún susto en esta recta final de la Season 7.1. Continuando con el rusticismo hecho tabla, tenemos al querido deck de las viejas glorias. Este Red Purple que sigue vivo pase lo que pase, con distintas versiones, ya sea la versión más evasiva como la versión más control clasiquera. Dentro del espectro nos encontramos con 38 apariciones donde logró que 8 llegasen al top 8, 3 al top 4, 2 segundos lugares y al menos se alzó una vez con la gloria eterna este fin de semana. Sin embargo, a pesar de estos resultados, cosechó menos de un 30% de eficacia, algo un poco al debe respecto a las demás semanas que veíamos a los decks de Red Purple. Por lo demás, les muestro una lista que ha ganado un torneo importante de 1K con un poco de todo, ¿no? Una lista que vuelve a tener Sisu dentro de sus filas, en sus 3 versiones, juega Peter Pan, tiene robo, tiene removal, como digo, tiene un poco de todo, es casi como un Red Purple Toolbox. Y que viene con algo interesante, esta Penélope 3-3 que entra con Rush evasivo hasta el próximo turno. En general una lista atrevida que viene a dejar en claro que esta combinación de colores puede ser muy versátil cuando se lo propone. Y ya dentro de los decks que se están consolidando en esta Season 7.1 post-ban es el bueno de Purple. Es que increíble como ya aparece y arrasa con distintos resultados, pero muy buenos. Esta semana, de 37 decks que aparecieron, 9 lograron el top 8, 3 un top 4 y alcanzando la gloria eterna al menos 3 veces este fin de semana. Y ese deck que lo logró, ¿quién podría ser si no, Pues el bueno de Lucas, que se llevó el torneo de Luis Game con esta gran lista que literal, como se titula, es la de JDRR. Una lista bastante versátil que, además de poseer la gran bella jugada de turno 1, tiene 4 copias del bueno de Iago, 4 Hades, 4 Gastones. Una lista que, si bien postea JDR, Luca la ve, la testea y dice: con esta me corono de seguro en los torneos que vienen. Aunque me enfrente a todos los counters posibles, pero lo voy a lograr. Y claro que lo logra, al menos en lo que fue el Open de Ludis Game. Por lo demás, felicitaciones, y para aquellos que quieran tentarse con jugar Purple, aquí les dejo una alternativa más que accesible para que prueben en sus futuros Championship o torneos locales. Llegando a la recta final, nos encontramos con los decks Ámbar Amatista, donde si bien se vio bastante poco entre Hiperagro y Ámbar Amatista Minrage, igual dejaron su huella este fin de semana, especialmente la versión más Minrage, que casi se alza con la gloria eterna, y casi lo logra con este deck que les muestro acá. Es que además de que la lista en general se ve bastante bien, hizo un récord de 8-2 en este torneo, o sea, de verdad brillante. Y bueno, es algo de lo que ya habíamos visto cuando nace esta decklist.
jugando al más puro estilo main range y con salidas rápidas cuando se lo propone, pero que su mayor brillo se encuentra en el juego medio, con cartas interesantes como Yago, Peter Pan y Genio para ganar ventajas de forma evasiva, como cartas de robo, localizaciones y la buena Madame Mim que le da +1 de Challenger a tus demás criaturas. Algo interesante para el meta bastante agro que está rondando hoy por hoy. Poco se habla quizás de esta lista, pero la encuentro bastante interesante. Creo que sin duda puede dar que hablar en los torneos venideros. No por nada logró hacer 8 victorias, así que quizá habrá que estar atento de algún intrépido jugador que se atreva a darle un try a esta lista. Si no, aquí se las dejo para que se puedan deleitar. Y ya en nuestro apartado final con estos últimos 3D, por un lado el querido Red Fasa, que literal se quedó en un veranito de San Juan. Apenas se vio una vez y ni cerca del puesto del top 8. Por otro lado, el Blue Emerald cada vez se vuelve un poquito más popular, apareciendo 4 este fin de semana, logrando en uno de ellos un top 4. ¿Qué sería esta lista del Master Squirtle que trae consigo un estilo de Emerald Blue Tempo Items con el bueno Osvaldo, jugando con la interacción de tintar mucho y ver cantidad mega insana de ítems, 31 ítems, es que de verdad juego un montón. Y por lo demás, distintas cartas para mantener el tempo y no morir en el intento, como son las cartas de Kid, las musas, las rodilleras que te ayudarán en ello y las Úrsulas que descartan aquellas canciones que te molesten. Por supuesto, si juegas 31 ítems con la vela jugada va a salir sí o sí, y al Osvaldo por supuesto que cada vez que baje una tinta te va a llegar un ítem. Si no, tienen una mala suerte que sería descomunal. Así que para aquellos locos que quieran darle un try, aquí les dejo la lista que por lo demás ilusiona con un 6-2 en este torneo. Y bueno, ya el deck que dije hace un par de semanas que debía volver, hablo del Emerald Amatista Bones, medio main range, que este fin de semana aparecieron 11 veces, logrando 3 top 8, un top 4 y un segundo lugar, demostrando una eficacia bastante razonable para un deck que ya asoma en lo que sería la recta final de esta Season 7.1. Y si miramos una de las listas que se quedó en segundo lugar, es que literal tiene vibes de ser el deck de la Season 6 que para muchos les trajo alegrías y logros, jugando paquetes de bones, cartas con evasivo, teniendo recursos de robo y cartas que te ayudarán a mantener el tempo del juego con Lil Kid y Mother Knows Best, intentando cerrar las partidas con el shifteo de la Clarabel Grande y de la Úrsula. Así que para los que tenían este deck en su cajita de zapatos, dele átomo al tema y atrévase a jugar este deck en sus próximos Championships, ya que de seguro podrá conquistar más de alguno como fue en aquella y pasada Season 6. Y si vemos ahora el gráfico del corte del top 8 de esta semana número 3 de la Season 7.1, podemos ver que existe cierta congruencia entre los decks más jugados respecto a lograr un puesto en el top 8 de los distintos torneos de Lorcana del fin de semana. También es interesante ver cómo el Steel Song corre con una pequeña ventaja respecto al resto, obteniendo 25 cortes del top 8, seguido de los decks Red Blue, Purple Steel, Purple, Red Purple, que cosechan entre 10 y 20 cortes del top 8. Lo cual no está para nada mal y demuestra que al menos de estos 5 decks existe una probabilidad y eficacia de que puedas lograr un ansiado top 8 en los distintos torneos que quieras participar con estas barajas. Los decks que quedan obviamente obtienen menos cortes del top 8, pero eso no significa que no puedan ganar o alzarse con la gloria eterna, ya que varios que no están ni cerca de 5 cortes del top 8 coronaron este fin de semana, como lo son el Blue Steel, Lima Limón, Emerald Steel Discard, Enanitos y Charnat Dog. Ya con toda la información que les compartí, puedo recontrafirmar objetivamente que en Lorcana esta Season 7.1 está más vivo que nunca y con mucha variedad de decks que tienes para escoger según el estilo de juego que más te acomode. La decisión ahora es solo tuya. Pero también te puedo ayudar con esa decisión comentando en forma muy breve cuál sería mi tier list previa a los distintos Championships. Para no hacerlo muy largo, porque ya está bastante largo el video, lo separaré en 3. Donde nos encontramos con los decks que pueden dar un susto, los contendientes y por último los claros favoritos. Dentro de los decks que pueden causar un susto, voy a posicionar a Blue Steel Agro, Lima Limón, Ámbar Amatista Minrage y Ámbar Steel Agro. En contendientes posicionaría a los decks Charnat Dog, Emerald Steel Discard, Red Purple, Emerald Amatista Bones y a los Ámbar Steel Enanitos. Y en los claros favoritos dejaré a Red Blue, Purple Steel, Purple y a Steel Song. Estos 4 decks que considero los más fuertes hoy por hoy, no solo por la cantidad de apariciones en torneos, sino por sus buenos resultados que estos también cosechan. ¿Eso significa que los decks que están en las otras categorías no puedan ganar acaso un Championship? Para nada, de hecho sí que puede pasar. Considero que hoy por hoy hay mucha variedad de decks que pueden dar que hablar.
pero siempre, como todo TCG, habrán algunos que corren con mayor o menor ventaja, pero como siempre, a pesar que yo te doy todos estos datos e información, la última decisión la tienes tú, mi querido y querida amante de la tinta. ¡Boom! Tremendo, es que tremendo, como siempre, los días jueves de tablas y gráficos rústicos, que ya con toda esta información ya saben ustedes qué hacer. Yo ya les dejé la información, dejé incluso al final lo que sería como esta especie de tier list para lo que serían los championships. Por ahí si hay alguno que dice, bueno, está variado, lo habíamos comentado, hay muchos decks. Al final uno puede elegir el que más le acomoda y algunos que probablemente puedan alcanzar el top 8 y también los que serían los favoritos para quedarse con el famoso playmat del campeón en sus diferentes championships de tiendas locales. Siempre apoya ahí a sus tienditas locales. Si apoya su tienda local, todos ganamos en este mundo del Lorcana. Por lo demás, yo ya me voy a ir despidiendo como siempre. Like, suscribir y no se olvide el torneito 7 de junio. En la descripción del video le dejo el numerito para que se comunique, para que se inscriba y no se pierda este magno evento que estaré retransmitiendo. Ahí voy a estar casteando, dándolo todo para este gran evento, uno de los más grandes sin duda que va a tener. Y recuerden que va a ser con la nueva edición, así que preparándose, porque yo ya sé que algunos ya viendo mucha información de lo que se viene, rotación, es una locura. Ya muchos colegas de seguro van a sacar esos videitos, pero nosotros nos enfocamos porque aún no termina esta season, aún queda mucho por batallar en los diferentes championships, así que con esta información de seguro les va a servir para que escogen el deck definitivo. Yo me voy despidiendo como gurú como siempre, en Ojo con la Tinta, bless, y ya nos veremos en otro video. Bye bye.